Ahí tenemos los 10 mandamientos, dice, para criar a un niño delincuente. Sí, el niño no nace en delincuente. El niño nace con un pensamiento y un corazón limpio. Pero donde se desarrolla, donde se desarrolla su niñez hasta su adolescente y va más allá, es donde va a aprender de lo que los padres les enseñan y les permite para poder aprender de la vida. Nosotros los padres son los que encaminamos a los hijos y le enseñamos el camino que debe seguir para toda su vida. Es así. Si un niño crece con mucho respeto bajo la palabra de Dios, ¿qué pasa? Cuando sea grande, él va a amar a Dios. Acuérdense que el pueblo judío dice que desde muy pequeño se prendía el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Y todo lo demás, pero ¿qué pasa? Era prioritario el Pentateuco. Los 5 primeros libros tenía que aprender solo de memoria. Y a la edad de 12 años, era un niño de la ley, dice. 12 años. El niño ya dominaba la Biblia, ya dominaba la palabra de Dios. Es por eso que cuando Jesús, ya teniendo esa edad más o menos, sus padres vinieron para la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Él se quedó hablando con los eruditos, o sea, ¿con quiénes? Con los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los hombres de la ley de ahí. Y se maravillaban que tanto supiese el niño Jesús. Su sabiduría dice que era muy grande. Y es cierto, se estaban tratando con el Dios Todopoderoso. Pero ¿por qué él no solamente, Jesús aún siendo muy pequeño, por qué fue un niño obediente? Porque nuestro Padre, Jehová Dios, supo a quién encargar el nacimiento. Supo quién era José y quién era María. Eran unos padres, era un hombre y una mujer jóvenes en su tiempo que amaban a Dios, respetaban que la ley de Dios, buscaban a Dios. Entonces, el Señor buscó a gente idónea, donde iban a qué, donde iba a ser el cultivo de Jesús, aún siendo pequeño de su nacimiento. ¿Qué le iban a enseñar? La ley de Dios, el respeto. Entonces, eso fue el hogar de Jesús. Entonces, todos nuestros hijos dependen de nosotros los padres, papá y mamá. ¿Qué van a aprender los hijos en la casa? ¿Y cómo se van a comportar mañana más tarde? Eso depende de papá y mamá. Así es. El niño va a aprender donde nació. El niño va a aprender lo que hacen los padres, lo que aprende y lo que ve y lo que escucha. Así, eso va a aprender y así se va a desarrollar. Y así será mañana más tarde siendo grande. Si un hijo es criado con mucho respeto cuando sea mayor de edad, ese hijo ama a sus padres, pero ama de la forma correcta. Porque a veces hay gente que son malos, al final ama, pero ¿cómo los ama? Muchas de las veces, hoy actualmente lo ve, ¿cómo ve a niños ya no, que nacieron en un hogar y ya son grandes, adultos, le quita las casas a los padres? No vemos por la televisión que lo sacan los padres. Al dueño que hizo mucho esfuerzo para comprar ese terrenito y las paredes que tiene, lo sacan. ¿Por qué?
porque eso es lo que cultivaron en el corazón de esos hombres cuando fueron pequeños. Por eso acá están los 10 mandamientos, dice, para criar un delincuente. Eso lo vamos a verlo, algunos nomás, y lo tienen para verlo en cualquier rato. En el primero dice, dé al niño todo lo que desee. O sea, dar al niño. El niño quiere cosas, quiere un chupete, le dan ese chupete. Quieren, no, mamá, mira, ¿sabe qué? Ahora, no, yo no quiero ir al colegio porque quiero ver una película a tal hora. Quiero ver la tarea que le manda al colegio. No, ¿para qué se va a levantar tan temprano, mijo? Si ahora no. Ahora hay virtual nomás, ya, no, ¿para qué? Que siga durmiendo. No le enseña una disciplina. No hay disciplina. Todo es consentido. Consentido. O sea, dejar que el niño haga lo que quiera. Y en lugar que el niño obedezca las órdenes de los padres, son los padres los que obedecen el antojo, el deseo de sus hijos. Así es. Los profesores le mandan tarea. ¿Qué pasa? No, ¿ya hiciste tu tarea? No. Haces su tarea. ¿Quieres encontrar con tus amigos? ¿Quieres ver televisión? Tu tarea. A ver, el niño le dice, ya hice, y no ha hecho, y le dice, ya. No es así. Los padres tienen que darse el tiempo para hablar, educar, para conversar, para comprobar las tareas. Si no, estamos criando a un mañana más tarde aquel que no le va a gustar estudiar, va a hacer lo que quiere. Mucha gente ya se pierde. Y usted pregúntele a un delincuente, ¿qué pasó cuando eras niño? Ahí él nos va a decir, dé al niño todo lo que desea, así crecerá con la idea de que el mundo está en deuda con él. Claro, porque hay muchos que dicen, no, el banco tiene mucha plata, ¿por qué tiene mucha plata? No, va contra un empresario, ¿por qué ese tiene dinero y por qué no sean todos iguales? No. El mundo está hecho que hay empresarios, que hay presidentes, que hay autoridades, sujetarse a ello. ¿Y eso de dónde lo prende? Del hogar, de lo que hablamos, de nuestro comportamiento. Si queremos un niño modelo, un joven modelo mañana más tarde del bien, que respete a los demás, como dice la palabra del Señor en su segundo mandamiento, entonces, el número 1 de estos 10 mandamientos, el número 1 es prioritario ver y comprender que esto está malo y que no deberíamos de consentir a nuestros hijos. Hay muchos hijos que en lugar, le vuelvo a repetir, en lugar de obedecer a los padres, son los padres que obedecen a sus hijos. No tengo flojera, quiero seguir durmiendo. No, déjenla a mis hijos. Sí, ven, me sigue durmiendo. ¿No? La disciplina es que se levante tal hora. Y cuando se requiere cuando se requiere que su presencia para algo, no va a querer hacerlo ya. Porque le hemos consentido muchas cosas. Y así revisen, por favor, eso los 10, que es muy bueno para aquellos que tienen hijos y los que tienen nietos. Claro, los que tienen nietos, ya no nos toca a los abuelos darle la educación, pero sí podemos darle un consejo, no solamente a nuestros hijos que ya son padres, sino al nieto también. Y acuérdate, la mejor orientación que puede ser a los hijos o a los nietos es la palabra de Dios en su corazón. El 1 dice, el primer episodio que relata Mateo del ministerio en Perea es sobre el matrimonio y el divorcio. Ahora lee acerca del segundo suceso en Mateo, capítulo 19,
del 13 al 15. A ver quién lo lee, por favor. El primer episodio. Mateo, capítulo 19. 13-15. Del 13 al 15. Ya Ya, lo lea, leo, por pastor. favor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Muy bien. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el segundo episodio del ministerio en Perea que relata Mateo? Ya lo hemos leído. ¿Qué pasa? Donde Jesús bendice a los niños. Jesús bendice a los niños. ¿Y en qué año se efectuó? Ya vemos que en el año de pasión. ¿Y en qué semestre? En el semestre ya del último, de entrega, pues. Entrega, claro. Durante su viaje a cuál de la fiesta en Jerusalén. Ya lo hemos visto el día, en la mañana, en la Pascua. De enante lo acabo de repetir, vino el Señor a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ahora comenzamos donde dice episodio 2 en semestre de entrega. Jesús bendice a los niños, lo cual ya hemos leído. Dice, ¿a quién fueron presentados los niños? A Jesús. A Jesús, claro. ¿Claro? ¿Con qué fin fueron presentados? ¿Para qué? ¿Qué hizo Jesús? Para bendecirlos y para que orase por ellos. Ahora dice, compare Mateo 19:15 con Marco 10:16. ¿Qué punto adicional agrega Marco? Lo que se ve la diferencia es que Jesús lo tomó en los brazos. Esa fue la diferencia, el resto es igual. Jesús lo tomó en sus brazos a los niños. Este fue lo que agregó. ¿Quién agregó? El Evangelio de Marcos. Sí. La D, en el pasaje no dice quiénes trajeron, no dice quiénes trajeron los niños, pero es evidente que siendo chicos fueron traídos por quién. Como hoy en día. Claro, por los padres, pues. Los padres, si son niños, los padres son los que trasladan a los niños. Ahora, es evidente que los padres trajeron sus niños a Jesús. ¿Qué ejemplo lindo? ¿No es cierto? El expresar nuestro amor a nuestros hijos es esencial para su bienestar, sí. Para que nuestros hijos estén seguros de nuestro amor, ¿cuáles de estas cosas debemos hacer? A ver, vamos a ver. En la A dice, pasar algún tiempo con cada niño, por lo menos una vez a la semana, para que cada niño reciba su atención exclusiva. ¿Correcto? Correcto. B, realmente escuchar lo que dice. Claro, correcto. Todo padre debe escuchar a los hijos. ¿Cuántas veces le he dicho que el padre a veces viene a trabajar y el niño, papá, papá, y se lo entre sus brazos, ¿sabe qué quiero contarte? ¿Y qué hace el papá? Oh, hijo, estoy cansado. Después me dice, después ya no haya. Lo que está dice, realmente escuchar lo que dicen los niños. Hay que escucharlo. Aunque vengamos que cansados. Aunque vengamos cansados. Hay que escuchar. Pastor, pero, sí, hermano. Pastor, este tema solo se aplica a los niños o pienso que también a los jóvenes, ¿no? Jóvenes, adolescentes. Hermana, es a todos los hijos. En este caso está hablando de los niños. Porque claro. se muestra, el padre debe escuchar a todos, aún si los hijos sean casados. ¿Por qué? Así Porque es. si los hijos son casados y viene y le dice, papá, quiero hablar contigo, el padre accede,
le está enseñando al hijo que cuando él llegue a su casa y los hijos le piden hablar con él, tiene que atenderlo. Porque si usted tiene un hijo que es joven o ya está casado, les atiende. Y si usted los atiende, al final le dice, hijo, haz con mis nietos igual como yo he hecho contigo, porque así me manda el Señor. Yo debo atenderte, y tú como padre, atiende también a tus hijos. Así te has cansado, atiende, porque eso es lo que nos manda el Señor. ¿Por qué? Porque si atendemos a nuestros hijos, ¿qué pasa si atendemos a nuestros hijos? Los hijos están con una preocupación que está en su corazón y de repente quiere algo que no conocemos que es urgente. Entonces, cuando le damos la respuesta a los niños y le atendemos su corazoncito, su estado emocional, de ánimo, se va a tranquilizar y adquiere la paz. Pero si le dejamos que no me quiere escuchar papá, y de repente es algo urgente, le vamos a hacer un daño emocionalmente. Mi papá no me quiere escuchar, nunca me escucha, nunca me atiende, nunca me habla. ¿Eso queremos? No es cierto. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que demos a nuestros hijos tranquilidad y paz. Pero acuérdense que cuando ustedes hablan con sus hijos mentalmente, hermano, díganle al Señor así, Señor, ayúdame a escuchar a mis hijos y dale la respuesta que tú quieres que yo le dé. Que no venga de mí, sino sabiduría de Dios. Díganle al Señor, mientras que le está escuchando, usted le está escuchando a sus hijos, su pensamiento, háblele al Señor. Y el Señor le escucha, hermano. El Señor le va a dar paz, le da tranquilidad y le va a dar sabiduría para la respuesta que debe darle a sus hijos. Eso es. Ese es el camino de todo cristiano que debe ser. En la C dice, contestarle con monosílabo mientras piensa en otra cosa. Monosílabo quiere decir que, oye, ¿qué querías? No, ya, espera, no, ya, sí, ni siquiera le he escuchado. Esos son monosílabos que no llegan a ninguna respuesta. Eso no es C, no es. Falso. D. Compartir su mundo mirándole a los ojos. Cuando ustedes hablan con sus hijos, con sus nietos, mírenle a los ojos. Esa es la forma correcta. Y no decirle la respuesta mirando a otro sitio. No es el comportamiento de un padre o de un abuelo. Otro C. Abrazarlo y decirlo que los ame. Eso es una gran cosa. Ese merece un 20 para el padre que hace eso. O el abuelo, o la abuela que hace eso. Eso es amor. Él lo siente en sus actos. Lo siente en ese abrazo. Le da tranquilidad emocional a esos nietos, a esos hijos. Háganlo. Siempre abracen a sus hijos. Cuando usted lo abraza, usted está demostrando cariño, amor a sus hijos. Entonces, aunque usted no le diga nada, ¿saben qué dice su pensamiento? Mi mamá me ama. Mi mamá me quiere. Mi papá me tiene presente, siempre me abraza. Ese es amor. Ese es su pensamiento de los niños. F. Compartir con ellos algunos de sus propios intereses o preocupaciones. Claro. Aunque sea de su juego, él lo que le quiere decir, escúchelo. Y comparta con ellos su juego. Porque los intereses de un niño es muy pequeño, ese juego. Entonces van a compartir con ellos. Compartir quiere decir si es juego, juegue con ellos. Porque muchos varoncitos dice, mi abuelo siempre quiere jugar conmigo, me atiende, pero mi papá no, dice. Mi papá no, dice. ¿Por qué?
El abuelo se ha ganado el cariño del nieto, pero el papá no. Entonces es el momento que el abuelo habla con su hijo. Hable con su hijo. No regañarle, no llamarle la atención, sino decirle, mira, Dios quiere que tus hijos sean mañana más tarde un bien para sobre el Señor y un bien para la sociedad, porque se va a convertir en un hombre de bien de mañana o en una mujer del bien de mañana. Dice así. En esta lección consideraremos más acerca de la responsabilidad de los padres hacia sus hijos. Si leemos Hebreos 12:6, indique cuál de las siguientes oraciones correctas según este versículo. A ver, Hebreo, ¿quién puede leer Hebreo, por favor? Ya, pastor, voy a leer. Ya, por favor, hermano. La palabra del Señor dice así. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Bien claro está, porque el Señor al que ama disciplina. Por eso acá no está enseñando, hermano. ¿Qué no está enseñando acá el Señor en su palabra? Si amas a tus hijos desde muy pequeño, no espere que lo vas a amar cuando sea grande. Ya es tarde ya. Tiene que ser de muy temprana edad. Porque el Señor dice, corrige el proverbio, corrige a tu niño desde pequeño, para que mañana más tarde no sea la vergüenza de los padres. Claro, si el padre lo consiente al hijo, ¿qué pasa si lo consiente? Si va a criar pues consentido toda su vida, cuando sea hombre. Y cuando sea hombre, se comporte mal en la calle, en los vecinos, ¿qué vas a hacer? Van a hablar de tu apellido, de tu familia, mal. Entonces ahí tenemos, Dios nos disciplina sin amor, falso. Dios no nos disciplina, también es falso. Dios no nos disciplina porque nos ama tanto. Ese es uno de los 10 mandamientos para crear un delincuente. Dios nos ama, cierto, y por eso nos disciplina, correcto. Este es lo correcto. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios hace con sus hijos, según este versículo en hebreo? Y ahí está, pues. Dios nos ama y nos disciplina. Por eso nos disciplina. Por amor nos disciplina. Porque si no nos ama Dios, no nos va a disciplinar. Seremos unos hijos consentidos. El Padre humano debe seguir el ejemplo de su Padre celestial, al mantener en perfecto equilibrio el amor y la disciplina. Desgraciadamente, el Padre humano tiene la tendencia de ir de un extremo al otro y manifestar. Claro, no se debe de abusar de cierta disciplina. Ya eso no es disciplina. Ya se puede decir que es un abuso y no es una disciplina. Vamos a verlo. Un amor sin disciplina resulta en mimar al niño al extremo, o una disciplina sin amor que asusta al niño. Una disciplina sin amor ya es violencia, es abuso. Ya, entonces vamos a ver. Lea dice esta respuesta que da una madre a su hijo de 10 años que no quiere hacer su trabajo escolar. Acá dice. Si no has terminado tu tarea a las 8:30, te irás a la cama sin cena y te daré una paliza. Malo. Pobre hijito, no importa la tarea, déjalo nomás. Yo escribiré a tu profesor explicando que estás enfermo. ¿Qué pasa? Le está consintiendo y es una mentira más grande que el cielo. Sí, tú sabes hacer la tarea.
Veámosle juntos. ¿Ves? Si es parecida a la que hiciste ayer y que sacaste buena nota, ahora tú vas a hacerla mientras yo preparo algo rico para la cena. Ese es lo correcto. Si el niño está acostumbrado a la buena disciplina, ese es el camino que va a elegir. ¿Tiene qué respuesta? A, B, C o C. Un amor sin disciplina. ¿Cuál es? La B. Una disciplina sin amor. La A. La C. Y la disciplina en amor. La C. La C. La Ana. Así es. Entonces veamos. Lea Efesios 6:4. Y dice así, Efesios 6:4, ahí está. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Quiere decir que debemos ser pacientes y pacíficos con ellos. Sí, los padres debemos ser pacíficos. O sea, pacífico quiere decir no generar violencia. Y paciente, escucharle. Paciente quiere decir paciencia. Quiere decir escucharle. Con ellos, animándolos y no disciplinarlos sin amor. Porque disciplinarles sin amor ya no estamos yendo a un extremo que el Señor no quiere. ¿Cuáles de los siguientes padres está en peligro de provocar ira a sus hijos? El padre quiere aplicar una disciplina que no viene y que no nos enseña el Señor. Ahora dice, Juan, no te llenes tanto la boca, no uses el cuchillo como tenedor, no te sientes así en la mesa, no, etcétera, dice. Juan, no te llenes, solamente miren, ahí tiene la disciplina, no está la disciplina. Solamente le está hablando, pero no pone disciplina. Es amor sin disciplina. Ahora la ve. Ana, te voy a moler a palos, dice. Te dije la semana pasada para arreglar tu vestido floja acá. Pero ¿cuál es la pregunta acá? La pregunta está arriba, dice, ¿cuáles de los siguientes padres está en peligro de provocar a ira a sus hijos? La ira, o sea, el padre que está haciendo mal. La B, Ana, te voy a moler a palos. Es una amenaza. Te dije una amenaza, a ira a sus hijos. Te dije la semana pasada que arreglara tu vestido y le insulta, floja, inútil. Esa es la madre que está provocando, ¿qué? A ira a sus hijos. La B. Entonces, ahora sí. La C. María, ¿no era este el libro que buscaba? Se había caído detrás del mueble. Es el correcto, pero lo que estamos buscando es lo que es falso. Porque en la pregunta dice, el padre que provoca ira. Acá no está provocando a ira. D. Meche, ayuda a tu hermanito a ponerse los zapatos. Por favor, hija. Gracias, corazón. Está haciendo lo correcto. Entonces, eso no es. No es. Ahora, el siguiente. Pero Efesios 6:4 nos enseña que los padres deben evitar los dos errores que comúnmente cometen los padres: el amor sin disciplina y la disciplina sin amor. La frase, no provoquéis a ira a vuestros hijos, nos enseña que debemos evitar el error de disciplinar sin amor. Sin amor. La B dice, la frase, criándolos en disciplina, nos enseña que debemos evitar el error de amar sin disciplina. 9. ¿En cuál de los errores anteriores han caído los que siguen la regla para criar niños delincuentes de la portada? ¿La falta de qué? ¿De amor? No, la falta de disciplina. La falta de disciplina. Lea
las palabras de Dios en 1 Samuel, capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿De quién era? Acuérdense, de Elí, el profeta Elí. Dice, ¿quién era el padre? Elí. E-L-I, Elí. Así. ¿Qué habían hecho los hijos? Blasfemaron contra Dios. Blasfemaron contra Dios. ¿Por qué? Porque habían hecho lo incorrecto delante de Dios. Dios los quemó. ¿Qué error grave cometió el padre en cuanto a sus hijos? No los había disciplinado. No los había disciplinado. O sea, no los había estorbado. Entre paréntesis ponlo estorbado, que viene a ser lo mismo, ¿no? Estorbado quiere decir, no le llamó la atención, no lo había disciplinado. Ahora, el niño por naturaleza es imperfecto, claro. El niño por naturaleza es imperfecto, claro, porque el niño nace como blanco como la nieve, sin pecado, sin... ¿Dónde se va a moldar? ¿Dónde va a aprender lo correcto? En el hogar. Eso lo dije de un comienzo. ¿Dónde aprender? Para desarrollarse más tarde, en el hogar. El hogar es donde va a aprender y va a aprender lo que va a hacer mañana en su futuro, cuando sea grande. Imperfecto, el niño por naturaleza es imperfecto. Deja tirados juguetes, libros, zapatos, etc. Por eso necesita la disciplina. Así que el verdadero amor hace uso de la disciplina con el propósito de enseñar al niño a disciplinarse a sí mismo. Asimismo, después, indique qué madre usa bien la disciplina para enseñar a su hijo de 4 años. A su hijo de 4 años, el niño debe ser desde el momento que el niño comienza a andar y a comprender, ahí comienza nuestra disciplina. Aún así, antes pudiera ser, si fuera posible. Pablo, deja los juguetes, mamita los recogerá, dice. ¿Quién debe recoger su juguete? Era Pablito, no la mamá. Entonces Pablito todos los días va a dejar pues, su juguete, no le va a interesar que el juguete esté tirado por aquí y por allá. ¿Quién es el que ha hecho mal? La mamá. ¿Le está enseñando bien a sus hijos? No. La B. Pablo, guardemos los juguetes. Pon la pelota en el canasto. El soldado en su caja. Uno más. Muy bien. Y la mamá le está ordenando, y no ordenando, pero le está diciendo qué es lo que debe de ser. Y le está mirando. Y Pablito está haciendo lo que la mamá le dice. Por eso le dice, Pablo, guardemos los juguetes. La mamá participa en el orden, pero primero tiene que ver que Pablito lo haga. Entonces la mamá le ayuda. Pon la pelota en el canasto. Ya, entonces la segunda orden ya tiene que poner el niño, el soldado en la caja. Pero no había un solo soldado, había más de uno. Por eso dice, uno más. O sea, ese que está ahí también. Después que lo coge y lo guarda, dice, muy bien, está bien, muy bien, muy bien. Ese que le dice, muy bien, Pablito, viene, lo abraza y le da un beso, ese es el premio mayor para el niño, el abrazo y el beso que le da su madre. Ese es el correcto, la B. Ahora, el otro dice, Pablo, mocoso malcriado, mire, le insulta al niño de 4 años, le insulta. Si no guarda los juguetes al instante, se lo voy a regalar a Tito. De repente Tito es el vecino. O sea, lo amenaza. Está mal. Eso no es lo correcto. Lo correcto es la B. Claro, así como le he puesto a la hermana. Correcto. Como ve, la disciplina incluye mucho más que castigar al niño con unas palmadas en las nalgas.
Esto es solo una pequeña parte de la disciplina y debe usarse únicamente cuando otros medios han fallado. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Acá vemos. Obligar a obedecer para beneficio del padre. No es. Dice obligar a obedecer para beneficio. No es para beneficio del padre, es para beneficio del niño mismo. B. Enseñar al niño a someterse a la autoridad de Dios y de sus padres. Ajá. Correcto. Primero es Dios, obedecer a Dios y después a los padres. Porque Dios quiere lo bueno del niño. Ahora, dejar al niño que haga lo que quiera, falso. Dominar al niño, eso no es amor. Dominar al niño no es amor, es un abuso. Eso no es amor. Puede ser todo, pero menos amor. 13. ¿Cuál debe ser el propósito de la disciplina? Hay que enseñar al niño la autodisciplina. ¿Por qué se dice autodisciplina? Si, hermano, si usted le enseña al niño que cuando juega su juguete que lo pongan en una caja o en 2 cajas, entonces el niño, cuando usted lo disciplina que siempre haga eso, así se demora meses, va a ver el momento que ello va a sacar todo su juguete y lo va a tirar. Pero el momento que usted dice, ya, Pablito, vamos a comer, guarda tu juguete. Entonces Pablito ya sabe, ya se disciplinó. Ya no hay que decirle nada más, solamente guarda tu juguete que vamos a hacer esto. Deja de jugar ya. Entonces Pablito va y va a hacer lo que ya hacía antes. Ya está disciplinado. Ya no hay necesidad de decirle 2 veces. En mi caso, cuando yo fui niño, mi madre solamente decía una sola vez. Nos enseñó con muy buena disciplina que mi madre hablaba una sola vez, solo en cualquier orden, una sola vez. Porque al comienzo, cuando no obedecíamos, ¿quién venía con la disciplina? Mi papá. Así es que no esperamos la segunda vez para que mi papá venga y nos discipline. Porque si mi papá venía a disciplinarnos, ya venía con el castigo. Entonces, en una sola nomás, obedecíamos a mi madre. ¿Y cuántos éramos? 1, no. 2, tampoco. 3, tampoco. 5, tampoco. 6, no. Mi madre tenía 7 hijos. 4 hombres y 3 mujeres. Poquito, ¿no, hermano? Sí, poquito. Para 7, criar 7. Hay padres que apenas tienen 1. Ya se están desmayando y no lo crían bien también. Así es. Yo siempre he dado gracias por la bendición que me dio como madre a una mujer que me disciplinó desde muy pequeño. Ella era católica, adoraba a Dios, pero a su manera. Pero nos enseñó a adorar a Dios. Ponía su velita equivocadamente. ¿A quién debería de adorar? Pero siempre a su imagen, Cristo. Sus actos nos enseñó muchas cosas. Ahora vemos. ¿Cuál fue el error que cometió Elí? No disciplinó a sus hijos, pues. No lo disciplinó. No le llamó la atención en ningún momento. Así indisciplina y lo consintió. Ese fue su Pastor error fatal. Fernando. Sí, hermana. Pastor Fernando. Bueno, como ya conocemos esta historia de Elí, ¿no? Sí. Disculpe que en un momento le quite un minuto de su tiempo. No, sí, pero hermana. Siempre me he preguntado, ¿no? Si él era sacerdote, ¿por qué no pudo disciplinar a sus hijos? ¿Por qué no pudo enseñar, no? No, si él era sacerdote, ¿no? ¿Qué había pasado con este padre? Porque supone que no él
No, me imagino que él, siendo sacerdote, conocía la palabra, ¿no? Y Ya, ese es mi inquietud, ¿no? No sé si le esa es la comparto, ¿no? pregunta, hermana. Yo también me he hecho muchas veces esa pregunta antes de llegar a ser pastor. Muchas veces, pero he encontrado la respuesta relativamente, seguramente la respuesta que encaja. Entonces, mire, ¿por qué el Señor en su palabra dice, ¿cómo dice? Bueno, no lo tengo completo. Dice, no hay profeta allá, no hay profeta en su propia tierra. No hay profeta en su propia tierra, dice. ¿Por qué? Justamente dice, no hay profeta en su propia tierra. O sea, en su propia tierra donde nacen como Jesús. Acuérdense que Jesús cuando fue y estaba en Nazaret donde se había convertido, donde todavía era como cualquier hombre. Pero el día que salió a predicar y se fue, comenzó ahí a predicar. Y después se fue a Galilea cuando escuchó que Juan el Bautista estaba ya preso. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahí no pudo predicar? Porque lo habían conocido a él desde muy pequeño, que no era un Dios, no era el Mesías. Lo habían visto desde muy pequeño crecer. Por eso muchos decían, ¿pero cómo? ¿Este hace milagro? Pero este no es el hijo del carpintero, decían. Entonces, y otro le voy a decir, hermano, usted ve un pastor en la iglesia, pero ven a sus hijos del pastor asistir a esa misma iglesia que está su papá. Muchas veces no, pues. No, Claro, pues, no. así es, no, Ujú. no es así. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que la predicación de, de aquel que predica su palabra, ¿dónde comienza? En ¿En la su iglesia? casa. En su casa, hermano. Mm. En su casa. En su Mm. casa. Así es. Y muchos no Se cumplimos. equivocó. Y muchos no cumplimos. Por eso siempre yo le digo, seguir a Cristo no es fácil. Es tremendamente difícil. Es difícil. Pero no por ello no vamos a dejar de seguir a Cristo. No puede ser. Por eso el Señor dice, no hay nadie perfecto. No lo hay. Cristo fue el único perfecto. No hay ni uno perfecto. Así sea pastor que tenga 50, 100 años, no hay perfecto. Porque siempre se nos va a escapar. Aún ustedes como padres de repente pueden ser líderes mañana más tarde o ya lo son. Pero en su hogar deben de dar una muestra al comenzar lo que ustedes predican y lo que ustedes van a la iglesia. Hay muchos hijos que dicen, papá, mi papá va a la iglesia, pero cuando viene acá al hogar se convierte en tigre. ¿Se convierte en qué? Ya usted mejor, usted complete la palabra. Pero allá en la iglesia es un santito. No parece un ángel, parece 2 ángeles. Es un santito. Pero viene acá, ay. Pastor, mírele, le voy a filmar para que vea cómo se comporta mi papá acá. Cómo le grita a mi mamá. ¿Ah? El pastor Fernando Ese es cierto. Seguir a Cristo no es nada fácil, hermana. No es nada fácil. ¿Por qué? Porque por eso que nuestras oraciones muchas veces caen en el vacío. Porque no estamos llenos de la palabra del Señor. Estamos llenos de orgullo, de soberbia, estamos llenos de falsedades. Eso. Así es. Eso le digo porque es así.
No le quiero engañar y no engañaré a nadie cuando me hablan de la palabra del Señor. Y le daré muestra cómo es. Y me darán la razón. ¿Para qué encubrirle lo que la palabra del Señor me dice que no encubra? Le digo, y si seguir a Cristo, ¿sabe qué? Seguir a Cristo vas a sanar de ese cáncer. No dice la palabra. Claro, no dice. Pero sí dice el camino que puede llegar a ser cubierto por el Señor. Pero ese camino es difícil de seguirlo. El Señor hace milagros todos los días. Todos los días. Pero es así. Es así, hermano. Por eso es la pregunta que usted me dice es no sé si le he contestado ya o le falta que le añade más, porque... Sí, no. Sí, pastor, sí está. Sí he entendido, ¿no? Lo que usted me ha dicho. Usted conoce a los pastores. Usted conoce a los hijos de los pastores. Pero Es verdad. eso no quiere decir, hermana, eso no quiere decir, miren, eso no quiere decir que los hijos del pastor, por lo que no van, el pastor tiene otro comportamiento en su casa. No, ese es errado también. ¿Por qué? Porque a veces los hijos del pastor, ¿qué pasa? Se va a otra iglesia donde a veces más lejos, donde se siente mejor. Y si está soltero, bueno, pues está pues interesado en una de las chicas. O si es soltero y está interesado en otro, tiene amistad, todo, entonces se va por otro lado. Entonces de un comienzo le he pedido, mamá, papá, mire, ve, yo me voy a tal iglesia porque tengo mi amiguita ahí. Ah, ¿quieres ir? Te voy a sentir allá. Ya, está bien, hija, anda nomás. Está bien, hijo, anda. O sea, nuestro pensamiento no debe de irse negativamente sobre el siervo de Dios. Eso, déjelo a la justicia de Dios. Nosotros, los cristianos, cuando vemos un actuar de un siervo, de un líder o de un pastor, dejarlo a la justicia de Dios. Dios hará lo correcto delante de quién, de aquel, de cual de repente nuestros pensamientos se pueden estar pensando mal. Y vamos a crucificar al siervo, al hermano, al líder. Eso no, porque no conocemos pues el hogar del quien estamos pensando mal. No conocemos. Entonces, si no conocemos, nuestro pensamiento no debe de irse más allá de lo debido. Así es. Siempre hay que dejarle eso al Señor. El Señor conoce todo lo oculto a nuestros ojos. Él conoce lo correcto, no solamente el actuar, sino lo que piensa en nuestro corazón. Es así. Pero muy buena su pregunta, hermana Carmen. Muy buena su pregunta. Yo me hice también esa pregunta muchas veces, pero tiempo atrás. La disciplina con amor enseña al niño a aceptar el plan de Dios para los hijos. Busque Efesios 6:1 e indique cuál es el plan de Dios para los hijos. ¿Cuál es el plan de Dios para los hijos? El plan de Dios para los hijos es que los hijos deben obedecer a sus padres. Claro. ¿El plan de Dios es pelear con los padres? No. ¿Rechazar a sus padres? No. El plan de Dios es que los hijos obedezcan a sus padres. Así es. El libro de Proverbios habla mucho de este plan de Dios para los hijos. ¿Cuáles de los siguientes versículos enseña sobre la obediencia y el respeto que los hijos deben dar a sus padres? Vamos a buscar uno por uno. Proverbios 6:20. A ver, busquen por favor Proverbios 6:20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Así es. Entonces, buscamos. Ese está bien. Correcto. Proverbios 13:1. Dice la palabra, el hijo sabio recibe el consejo del padre,
mas el burlador no escucha las reprensiones. Correcto, está bien. La 6 dice, Proverbio 15:20. El de 15:20 nos dice la palabra del Señor. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Correcto. La D, 19:26 nos dice la palabra. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea aprobio. Eso no es. ¿Por qué? Porque la palabra, la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes versículos enseña sobre la obediencia y el respeto? Acá no hay obediencia ni respeto. Al contrario, le está robando al padre. Entonces, el último, Proverbios 21. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborota, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. O sea, un hijo que le gusta mucho el licor no es correcto tampoco, no enseña al respeto de su padre. O sea, lo correcto tenemos A, B y C. Claro, está bien como la hermana lo ha puesto. 17 dice, ¿cuál es el plan de Dios para los hijos? Ya le hemos hablado. Que obedezcan a sus padres. ¿Y qué versículo en Efesios nos enseña esto? La que hemos leído. Efesios 6:1. Efesios 6:1, lo tenemos en la pregunta 15. Pues. Efesios 6:1. Ahora dice, Proverbio 13:24, dice que el padre que ama a sus hijos se preocupa de disciplinarlos. Correcto. El padre que ama a sus hijos, disciplina a sus hijos, pero con amor. Acuérdense, la disciplina siempre debe ser con amor. ¿Cuál debe ser el propósito de la disciplina? El propósito de la disciplina es que el niño, el hijo, puede aprender la autodisciplina. Enseñar la autodisciplina. ¿Cuál es el plan de Dios para los hijos? Que obedezcan a sus padres, que el niño obedezca a su padre, que obedezcan a sus padres. Muchas veces los padres son tentados a castigar a sus hijos con rabia. Eso sucede muchas de las veces. Eso no es la disciplina bíblica. Acá hay algunas actitudes de padre al castigar a sus hijos y marque las correctas. La A dice, ahora me las pagará. Esta palabra no lo quiero repetir. No es incorrecta. La B dice, Dios, ayúdame a hacer lo que tú quieres con mi hija y disciplinarla de la manera que tú quieres. Esa es la mejor manera. Correcto. La C, voy a castigarlo delante de sus amigos para que aprendan. Ese es el error más grande. La D, voy a castigar a mi hijo a solas. No es justo que todos sus amigos vean. El mundo no necesita saberlo. Ese es correcto. Esa es la disciplina con amor. Quiere a su hijo. Estoy de acuerdo con lo que mi esposa dice y la respaldo para que mi hijo sepa que portándose mal con cualquiera de nosotros es lo mismo y merece el mismo castigo. Correcto. Esa es la disciplina con amor y si uno de los cónyuges, uno de los padres, pone la disciplina, el resto le está ¿qué? Respetando la decisión de la madre o del padre. ¿Cuáles son las dos cosas necesarias para los padres en su trato con sus hijos y que deben ser mantenidas en constante equilibrio? El amor y la disciplina. ¿Qué versículo en Efesios nos enseña esto? Efesios 6:4. Efesios 6:4. ¿Cuál es el plan de Dios para los hijos? Que los hijos obedezcan a sus padres. D. ¿Qué versículo en Efesios nos enseña esto?
Efesios 6:1, que ya hemos visto, ya estamos repitiéndolo por tercera vez. Perdón. ¿Cuál debe ser el propósito de la disciplina? Enseñar la autodisciplina. Escriba ahora un ejemplo sacado de su propia experiencia de cómo uno podría caer en error de amar sin disciplina. Escribe un ejemplo y sacado de su propia experiencia. Acá he puesto lo siguiente. La mamá le dice, Pedro, ya hiciste tu tarea. Después lo hago. Y el padre dice, sí, hijo, sigue viendo normal la televisión, ya después lo haces. Ese es un ejemplo. El padre consiente a su hijo a no terminar la tarea. El padre consiente a su hijo. Ese es un ejemplo. Cualquier ejemplo usted lo puede poner, ¿no? B, caer en el error de disciplinar sin amor. Quiere disciplinarle, pero no hay amor. Entonces la mamá le dice, si no terminas tu tarea, te voy a moler a palos. Si no terminas la tarea, ahora, usar la disciplina con amor, ese es muy diferente. Pedro, ¿terminaste tu tarea? Entonces, te ayudaré a terminarlo. Ahí ven, el niño ha dicho no. Entonces la mamá dice, o el padre, te voy a ayudar a terminarlo. O sea, te voy a ayudar, vamos los dos. Una manera de mostrar al niño que verdaderamente se le quiere es en el cuadro 3, dice. Acá podemos poner, dice, una manera de mostrar al niño que verdaderamente se le quiere. Ven el cuadro 3. El cuadro 3 quiere decir la pregunta 3. En la pregunta 3. La pregunta 3, ahí tenemos varias que es buena. Dice, una manera de mostrar al niño que verdaderamente se le quiere. Se ha olvidado, si ha olvidado ver el cuadro 3. En el cuadro 3 tenemos pues varios. Dice, vamos a ponerle un, compartir con ellos o compartir con los hijos, algunos de sus propios intereses o preocupaciones, de sus propios intereses o preocupaciones. Tiene una preocupación, el niño tiene una preocupación y la mamá le dice, a ver, hijo, ¿cuál es? A ver, vamos a ver, y se lo lleva al niño y a escucharlo y comparte y le ayuda. La preocupación puede ser una tarea que no ha cumplido. Ahora, de los propios intereses que el niño, por ejemplo, quiere hacer un regalo a su hijo y no a su amigo y no le alcanza la plata para comprarle algo. Entonces le dice, ¿cuál es tu preocupación, hijo? ¿Qué es lo que tienes? Me falta esto. Muy bien, vamos a ver si tu papá tiene y nos puede ayudar. A ver, y va. La preocupación del hijo comparte su preocupación. La mamá comparte la preocupación del hijo y resuelve esa preocupación del niño. Para pensar en privado, dice, esto sí usted tiene que hacerlo en privado cada uno. Cuando dice, ¿cómo fue tratado usted por su padre?
tiene resentimiento para con ellos lo disciplinaron sin amor, le enseñaron suficiente, lo mimaron demasiado, qué cosa recuerda con agrado. Ya. Ya. Ahora, el culto familiar. En el otro ya le ponen pues su visto bueno, pueden contestarlo, leerlo y si quieren lo contestan, o si no le ponen solamente un aspa, sí o la palabra sí o no. Dice, ayudar a los niños a aprender la autodisciplina es una de las mayores responsabilidades que tienen los padres. Una manera de hacer esto es en el devocional o culto familiar. Enseñar las verdades espirituales a nuestros niños es una parte importante de la responsabilidad de los padres. Recuerden en Mateo 19, 13 y 15, que ya hemos leído. Dice, ¿a quién fueron presentados los niños por sus padres? La primera pregunta, a Jesús. B, ¿con qué fin fueron presentados? Por una bendición, para bendecirlo, o para una bendición, y oración por ellos. Y orar por ellos. El culto familiar es importante en el hogar cristiano, pues busca diariamente la bendición del Señor sobre nuestros niños. ¿Cómo reaccionaron los discípulos frente a los niños? Que ya hemos leído. Los discípulos reprendieron a los niños y no le dejaban acercarse. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la actitud de los discípulos? ¿Cómo reaccionó Jesús ante la actitud de los discípulos? El Señor se indignó. Jesús se indignó. Dice, ¿qué dijo Jesús frente al deseo de los padres de buscar esa bendición para sus niños? Ya hemos leído en Mateo 19. ¿Qué dijo el Señor? Deja que los niños vengan a mí, dice el Señor. El Señor le pidió que dejen a los niños. 1, cantar alabanza, dice. A continuación hay una lista de instrumentos musicales que podrían ser usados en el culto familiar. ¿Cuál es el único instrumento musical en esta lista que puede ser encontrado en todos los hogares? ¿El violín? No. ¿La guitarra? No. Pero sí la voz, nuestra voz. Ese sería lo correcto. Ahí sí está bien. Así que todos los instrumentos musicales, lo más importante en el culto familiar es la voz humana. La voz humana. El padre debe lograr que todos en la familia usen sus voces para alabar a Dios. Pero ¿qué otro paso concreto podría hacer mejorar el canto si la familia no cuenta con alguien que sepa tocar instrumento musical? Pedir el coro de la iglesia que vengan todos los días no puede ser. Pagar un músico para que él acompañe al canto tampoco. Buscar a alguien que podría enseñar a uno de sus niños a tocar la guitarra u otro instrumento musical, eso sí es posible. Eso sí es posible. No quiere decir que se haga, pero sí es posible con el tiempo. Claro, en un año podría aprender. Siendo más importante las palabras de los cantos que la música, toda la familia debe poder entenderla. Así que en el culto familiar deben ser elegidas palabras especialmente apropiadas. Dice, para los padres, falso. Para los tíos y las tías, falso. Para que todos los miembros de la familia puedan comprender y gozar, eso sí, si es familiar, estamos viendo por toda la familia, tío, sobrino, todo lo demás. Ahora,
Siendo más importante la palabra de los cantos que la música, toda la familia debe poder entenderla. Así que en el culto familiar deben ser elegidas palabras especialmente apropiadas. Ya hemos visto ya que es la C. Y la B dice, si no hay niños pequeños, sino jóvenes, se deben elegir cantos apropiados. ¿Para qué? Si nos dice que no hay niños, menos están los abuelos, pero sí hay jóvenes. Ese es lo correcto. No está dando la respuesta a la misma pregunta. Ahora dice 28, elija de su himnario un corito apropiado para niños de 5 años. La B dice, elija un himno apropiado para una familia con jóvenes. Eso, de repente ustedes tienen un himnario o dentro de ustedes tienen en el culto de los niños, ahí están los cantos. Eso lo pueden sacar ustedes mismos del himnario o si no, de los que dirigen un culto apropiado de los niños y hay un apropiado, de los jóvenes, un canto. Solamente lo ponen el título, por favor. El título. Ya en el 28, A y B, ya lo sacan pues de su himnario. De repente uno de las hermanas está ahí, el 29 es igualito. ¿Tiene que ser coro o himno? No, puede ser coro también, contar que sea canto, hermano. Porque para niños puede ser Cristo ama a los niños. Claro, ahí está, correcto. Claro. Todo el mundo lo conoce. Puede ser cortito, puede ser himno, puede ser corito. Más que todo ahí se cantan los coritos. No es que tienen que ser pequeños. Ya que el 29 dice, ¿qué paso concreto podría tomar un padre de familia para mejorar el tiempo de canto en el culto familiar? ¿Qué paso concreto podría tomar un padre de familia para mejorar el tiempo de canto en el culto familiar? Eso puede ser, pues, el paso concreto del que el que está manejando puede ser 1 o 2 canciones nomás. No se debe extender más allá. 1 o 2 canciones que muchas de las veces deben de coincidir con lo que se va a predicar. Pastor, con Cristo en la familia, un feliz hogar. Con Cristo en la familia, claro. Un feliz hogar. Eso, como dice mi tierra, es más conocido que la ruda. Pastor Fernando, una preguntita. Sí, hermana. Te habla Justina. Canciones con alabanza es igual. ¿Cómo dice? Alabanza es distinto. Canción con alabanza es igual. Quisiera saber, alabanza es, sé que no. ¿Cuál sería? ¿Es igual? ¿Cuál es? ¿Me podría decir, pastor? La alabanza, parte de la alabanza es la canción. Ya, es el mismo entonces. Claro. Ya. Porque la alabanza abarca masa, pero uno de ellos es la canción. El culto comienza desde que el pastor abre y ora. Ya. Alabanza quiere decir dedicarle canciones, canto, oración al Señor. Esa es la alabanza. Sí, la alabanza, pastor, no solamente es canciones. Ah, ya, esto no, tal vez estaba equivocada, ¿no? Como canciones se refiere cualquier tipo de canciones, ¿no? Entonces yo tal vez estaba confundida, ¿no? Alabanza, sería para el Señor, ¿no? Eso, pero canciones, pues, ¿no? Generalmente, no sé, a eso me iba, por eso le pregunto, pastor. No, está bien, hermanita. La alabanza también puede ser sin las voces, solamente puede ser musical, con instrumentos. O sea, todo lo que alabe a Dios. Puede ser canciones, puede ser himno, puede ser himno, coritos, puede ser instrumental nomás, sí. O sea, todo lo que alabe a Dios,
es alabanza. Ah, ya. Ya, pastor. Muchas gracias. Ya, hermanito. Ahora, lea Deuteronomio 6, capítulo 6, del 6 al 9. Según este pasaje bíblico, debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios a través de todo lo que pasa en la vida familiar. Ese es desde un comienzo le estamos diciendo. Y acá dice, en A, ¿solo los domingos? No, no es solo los domingos. Cada día en el culto familiar, correcto. En cualquier momento del día o en la noche, correcto. En cualquier lugar o situación, correcto. Claro. Solo cuando hay apuro, falso. Falso. El culto familiar es uno de los momentos más oportunos para que los padres enseñen la palabra de Dios a sus hijos de una manera sencilla y comprensible. De la lista que sigue, escriba una F al lado de tiempos formales para enseñar y una I al lado de momentos informales de enseñar la palabra de Dios. En la A tenemos cantar alabanza mientras viaja. Claro. ¿Cuántas veces en el culto, el Gutenberg, cuando íbamos de viaje, cantábamos? Todos los niños, comenzando los profesores, cantamos alabanza al Señor. Entonces, eso corresponde a los informales, la I. Ahora, en el tiempo del culto familiar, claro, ese es formal, en el culto, ese es formal, una F. En la escucha dominical también es formal, o sea, ya establecido, donde se puede establecer y que canta, ya ha sido programado. La F. Compartiendo en tareas de la casa, sí. Ese es informal también, porque en cualquier momento los hijos están haciendo su tarea y la mamá llega con una canción alabando al Señor. Es informal, pero se comparte la alabanza al Señor. Y a veces los hijos siguen, y como la mamá está cantando al Señor, los hijos se acercan a la mamá y comienzan a cantar todos en coro. E informal, ahí. En culto de la iglesia, ya es formalazo, ¿ves? Ese formal. ¿Cuáles de los siguientes pasos serían apropiados para una familia con niños de 4 a 9 años de edad? ¿Cuáles de los siguientes pasos serían apropiados para una familia que tenga niños de 4 a 9 años? Lee la Biblia revisada del 60, capítulo por capítulo, de Génesis a Apocalipsis. Ese es muy pesado. Son muy niños, pequeños. Y no es ponerle a sus hombros, es incorrecto, no es apropiado. Se puede ser, pero no es apropiado. Elegir historias cortas e interesantes y contarles en sus propias palabras, explicándoles que son de la Biblia, es lo correcto. ¿Por qué? Porque al niño más pequeño, contando la historia de la palabra de Dios en la Biblia, que hay muchísima, se va a sentir interesante y va a querer otra historia o va a querer leerlo donde está. Ese es muy bueno, buena metodología. Leer de una Biblia ilustrada especial para pequeña, claro, esa es una Biblia para pequeña especial. Correcto. Pastor Fernando. Sí, hermana. O sea, lo ideal para enseñar a un niño la Biblia, uno tiene que comprarse especialmente esa Biblia especial, sí, para los niños. Cuando dice ilustrada, claro, cuando dice ilustrada, esa Biblia tiene dibujos. Ya, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos enseñando a niños, que somos maestros de escuela bíblica, por ejemplo, nosotros leemos la Biblia normal. Bueno, yo tengo la Reina Valera, ¿no? Y sí, ¿no? Como usted dice, las palabras un poco son más pesadas, ¿no?
pero igual le leemos, pero no es lo conveniente, entonces. No, no es lo conveniente, porque si usted Por tiene más, una que sean línea, por más que sean niños de 8, 9, 10, 11, 12 años. es que el niño entre el conocimiento, para el niño entre el conocimiento por la letra, le es más pesado. Pero si ve un dibujo de una Biblia ilustrada que dice que tiene dibujo, le enseña y habla sobre ese dibujo, porque ese dibujo en la Biblia le va a ver un relato, como un cuento. Entonces ellos van a mirar y se van a interesar y se van a imaginar. Se van a imaginar. Ahora, pero si ustedes tienen una pantalla que no tenemos, pues, pero la iglesia central sí es posible. Pero si tenemos una cartulina donde hay un dibujo, por ejemplo, de cualquier dibujo de la Biblia, porque hay que venden en la iglesia, y la iglesia dispone, sino que ahora no podemos. Entonces, aunque sea un dibujo que se tiene, pero que representa una historia de la Biblia, entonces si lo ponemos en la pared, el niño fija su vista y le vamos relatando y el niño va trabajando en su pensamiento. Entonces, entonces sí agarramos la Biblia normal del 60, podemos cogerlo, pero el niño va a desarrollar en el dibujo que está, pero se va a plasmar ese pensamiento, esos dibujos en la palabra del Señor. Y cuando va a ver vamos a ver, ¿dónde dice la Biblia? Ahí lo buscamos y entonces el niño va a comprender mucho mejor mediante el dibujo, porque con el dibujo entra mejor el aprendizaje y el conocimiento. Así Bien, es. pastor. Es mucho más productivo. Y no se olvidan, ¿ah? El niño que ve un dibujo no se olvida después. Le dicen, ¿se acuerdan aquella vez que hemos visto y yo le enseñé este dibujo? Ah, sí. Y comienzan a relatarlo. Y comienzan a decir. Y aquel que tiene una buena memoria, se lo cuenta con punto y coma. Así es. Hay niños que tienen muy buena memoria, mejor que la de nosotros. Sí. Bien, pastor. Gracias. Ya, 33. Dice así, no es solamente necesario escuchar la palabra, sino también aprenderlas de memoria. Los niños tienen mucha facilidad para esto, son mucho mejores que los adultos, ¿ya ves? Ahora dice, la pregunta, ¿cuál de los 3 versículos sería apropiado para que memorice un niño de 4 años? Aquí hay Isaías 1:23, es más largo. Salmo 23:1 es más corto. Y Mateo 13, versículos 41 y 42. ¿Qué nos quiere enseñar aquí? Acá nos está enseñando que cuál es más apropiado, el que tiene menor cantidad de letras. Si revisamos los 3, vamos a ver que el Salmo 23:1, que ya yo lo he visto, es el más chico. Si queremos que el niño comience a memorizar, un niño, tenemos que comenzar con uno, el más pequeño, y así vamos paulatinamente, más grande y más grande. Entonces, enseñar a un niño para que memorice parte de la Biblia, un versículo, entonces tenemos que comenzar con el más pequeño, o uno de los más pequeños. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia que debemos seguir como los maestros que enseñan a los niños. Y queremos enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, entonces comencemos con el versículo más pequeño. Porque si usted le enseña uno grande, viéndolo nomás, le da flojera y no le presta atención y no se lo aprende, a menos que tenga mucho interés y mucha memoria. 34. Escriba las citas para 2 versículos más apropiados para que los chicos aprendan de memoria. Esté listo para compartir en la peña. Los he visto y tenemos aquí Proverbios 24:10. Proverbios 24:10. Ahí vamos a ver, ¿lo pueden coger, por favor? 24:10 dice así. Así, ¿eh?
Dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Es fácil de explicarlo y es chiquito. Ahí está. Apropiado para los niños, para que aprenden de memoria. Es fácil cuando es pequeño. Pero cuando yo les digo en el Salmo 34.1, ¿qué nos dice el Salmo 34.1? También debe ser pequeño. Sí, acá dice 34.1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero si encuentran uno que es más pequeño y guardan un buen pensamiento, sería ideal. Ya ven ustedes, mi proverbio es más chiquito que el Salmo. Así es. Entonces seguimos. Si los hijos ya son grandes, es necesario adaptarse a ellos. Miren, acá nos da una buena enseñanza y dice, si los hijos ya son grandes, es necesario adaptarse a ellos. No van a imponer su forma de ser a los hijos cuando ya son grandes, no. Hay que adaptarse a ellos y muchas de las veces tenemos que aprender de ellos, porque ya vienen a la iglesia y ya asisten a ciertos cultos apropiados de ellos, donde le van a enseñar mejores estrategias, sí, cierto. Ahora, ¿qué pasos serían apropiados para jóvenes entre 11 y 14 años? Acá vamos. Leer la Biblia, revisar capítulo por capítulo de Génesis, Apocalipsis. ¿Es muy pesado? No, no es bueno. Usar una Biblia ilustrada para pequeños. Si le voy a dar a un joven, no le voy a dar una Biblia para pequeños. Tiene que ser Biblia para jóvenes. Incorrecto. No es bueno. Falso. Leer pasajes breves de la versión popular y tratarlo. Correcto. ¿Por qué leer pasajes breves de la versión popular? ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con un niño que tiene 11 a 14 años, donde, donde esta Biblia popular es más entendible y nos puede entender mejor. ¿Ese está correcto? Ahora, la D dice, leer los pasajes indicados en las notas, encuentro con Dios de la Unión Bíblica que explica los pasajes. Correcto. Correcto. Entonces, escribe lo que el padre de familia podría hacer para enseñar la Biblia si su familia tiene niños de 4 y 9 años de edad. Ya le hemos tratado ya. Relatar historias bíblicas breves. Relatar historias bíblicas, pero que sean breves. Usar lecciones ilustradas. Y dice, jóvenes entre 10 y 14 años de edad. Entonces, ¿qué deben utilizar los padres? Usar apuntes bíblicos apropiados. Usar apuntes bíblicos apropiados. Y el segundo dice, usar pasajes breves. Lo que hemos hecho, pues. Pasajes breves, ¿no? Versículos breves. Eso de ahí, lo que hemos leído en Salmo, ahí nos está enseñando cuando un hijo es flojo y qué es lo que le sucede, cuáles son las consecuencias. Ese es un buen dato para los jovencitos de 14 años. Muy bueno. Ahora, la oración dice, lo que aprendimos de la oración en el libro 3 también se aplica al culto familiar, adoptándolo a los niños. Vuelve a repasar las lecciones 4b y 4c. El tiempo de oración en el culto familiar debe tener, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Oraciones largas con las que el niño juega y se inquieta. Falso. Oraciones cortas y sencillas para que todos entiendan. Ese es correcto.
Participación de toda la familia con oraciones cortas. Correcto, tiene que ser cortas, porque son niños. Oraciones para que las cosas conocidas por todas, como iglesia y su pastor y el presidente, sus propios parientes y amigos, el colegio, etc. Correcto. Acuérdense, para los niños tienen que ser oraciones cortas cuando oramos. No le hagan oraciones largas. No es un buen método, no es una buena estrategia. Si ustedes utilizan una oración corta, pero así, bien entendible, el niño va a aprender mejor. Describe los puntos importantes al celebrar el tiempo de oración en el culto familiar. Uno, pues, usar oraciones sencillas. Usar oraciones sencillas. Y el 2 podría ser orar por temas conocidos. Orar por temas conocidos. Sí, por ejemplo, el trabajo de los padres. El trabajo de la madre, ¿no? Ya, puede ser, aquí puede ser orar por un familiar, oración por un familiar enfermo. Ya. Todas las partes del culto familiar deben de conducir al niño diariamente a un encuentro personal con Cristo Jesús, que promete el Señor en Mateo 18:20 que será cumplido en el culto familiar. A ver, Mateo 18:20, por favor. ¿Quién lo encuentra primero? Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ajá. Ya. Ese está presente, pues, entre ellos. Ese está presente entre ellos. O sea, entre los que están orando, pues. Todo el culto debe conducir a un encuentro personal con Cristo. ¿Cuál de los 3 partes del culto familiar, el canto, la palabra o la oración, es especialmente apropiado para que un niño y adulto puedan escuchar la voz del Señor hablándole y enseñándole? ¿Qué cosa es? La palabra. La palabra. La palabra de Dios, pues, la palabra de Dios. B, hablar con el Señor y decirle todo lo que quieren. ¿En dónde vienen? En la oración. En la oración. Alabar al Señor de todo corazón. Alabar quiere decir, ¿qué cosa quiere decir? Cantar, alabanza. Todo el culto familiar debe conducir a cada miembro de la familia. ¿Al qué? Al encuentro personal con Cristo. Eso debe ser. Todo culto debe ser para un encuentro personal con el Señor. Las oraciones de padres creyentes ayudan mucho en llevar a sus hijos hacia la conversión y una relación creciente con Jesucristo. ¿Cómo pueden los padres guiar a sus niños a una fe personal? Dice, únicamente en el culto familiar. Falso. Solamente orando por ellos, ese es lo correcto. En ambos, en el culto familiar y en sus oraciones. No es en ambos. Es solamente orando por ellos. Ese es más específico y es personal. ¿Qué cosa hermosa usando los padres juntos pueden llevar su familia al Padre Celestial en oración? Y la pregunta es, ¿qué deben hacer los padres a través de la crisis? O sea, las enfermedades, los gozos y las bendiciones de la vida familiar. ¿Qué cosa puede ser? Orar juntos. Pues. Si hay algo enfermo, orar juntos. Y otros guiarlos por los caminos del Señor con sus ejemplos y enseñanzas.
El Señor nos ha mostrado mucho, y esas son sus enseñanzas y sus ejemplos. Cada etapa de la vida familiar trae sus bendiciones y su tristeza. El tiempo de la juventud pone a prueba la fe de los padres. Así es, aún más que el tiempo de la niñez de sus hijos. ¿Cuántos padres solo han podido orar e interceder por los hijos adolescentes que se han puesto rebeldes? Pregunta, ¿qué pueden hacer los padres por los hijos que son esquivos y rebeldes? Cuando los hijos son esquivos y rebeldes, porque nosotros como padres no hemos cumplido con lo que el Señor nos ha mandado. ¿Cuál es el plan de Dios para los niños? El plan de Dios para con los niños es que los niños obedezcan a sus padres. Entonces no hemos cumplido. ¿Qué no hemos cumplido? Lo que hemos relatado acá, que los niños aprendan con amor y disciplina. No con disciplina nomás, no solamente con amor nomás, porque si solamente es con amor nomás, es porque es el amor nuestro, no es el amor de Dios. El amor de Dios tiene que ser disciplina y amor, o disciplina con amor. Entonces, ¿cuál sería? El padre, cuando el hijo es esquivo, no quiere, o le dice, no, mamá, después. Entonces, ¿qué hacen los padres? ¿Qué debemos hacer? Ponerlo en las manos de Dios. ¿Y cómo le ponemos en las manos de Dios? Orar siempre por ellos. O sea, orar permanentemente por nuestros hijos. Así es. Gracias, hermano. Hoy hemos aprendido mucho. ¿Cómo debemos los padres educar a nuestros hijos bajo la palabra de Dios? Este es un camino correcto, hermano. Aquellos que tienen todavía pequeños, aquí, en la palabra, en esta lección, es el camino correcto que Dios nos manda. Y todos a veces tenemos pues nietos. Ahí está nuestra segunda tarea, en los nietos. Yo y mi casa serviremos al Señor.